Mira, la historia que voy a contar hoy es de esas que uno escucha y se queda pensando un buen rato después. No es cosa de películas, ¿sabes? Es de una valentía tan simple y profunda que te hace ver la vida de otra manera. Le pasó a doña Isabela, una señora que vive en un pedacito de tierra bien apartado, allá donde el sol castiga de verdad. Y lo que ella vivió, eso sí fue una prueba de esas que solo quien tiene una fe gigante puede superar. Doña Isabela ya tenía sus buenos años, pero su mirada, esa era de una pureza que rara vez se ve por ahí. Ella vivía de la tierra, de la plantación modestita que apenas le daba para el gasto, pero nunca se quejaba. Su vida estaba regida por el sol al amanecer y al atardecer, por las oraciones que hacía al pie de la cruz de madera que ella misma clavó en la entrada de su casa. Pero entonces la sequía llegó. Y no fue una sequía cualquiera. Fue de esas que parten la tierra, que matan el ganado, que te hacen perder la esperanza. La plantación de doña Isabela, que antes era su orgullo, se convirtió en puro polvo y ramas secas. El agua, que ya era poca, desapareció por completo. La desesperación fue llamando puerta por puerta, pero ella, con su fe inquebrantable, seguía firme. Fue una tarde de esas, cuando el sol parecía quemar hasta el alma, que doña Isabela sintió un escalofrío diferente. No era el calor, ni el viento seco. Era una sensación extraña, como si alguien la estuviera observando. De repente, un hombre apareció en el polvoriento camino que llevaba a su casita. Él no parecía un viajero común. Sus ropas oscuras, impecables, desentonaban por completo con aquel escenario de desolación. Tenía una sonrisa en los labios que no alcanzaba los ojos, y una forma de andar que parecía deslizarse sobre la tierra. Doña Isabela, acostumbrada a la soledad del lugar, se sorprendió, pero no se asustó. El hombre se detuvo a pocos metros de ella, que estaba sentada en el umbral de la puerta, mirando la nada. Se presentó como Señor Fortuna, y su voz era suave, casi hipnotizante, pero había algo en ella que hacía que los vellos del brazo de la viejecita se erizaran. Empezó a hablar de la sequía, de la dificultad por la que ella estaba pasando, de los ojos cansados que ella llevaba. Doña Isabela escuchaba en silencio, sintiendo un peso extraño en el pecho. No era miedo, era una especie de alerta que venía de adentro, del fondo de su alma. El señor Fortuna entonces comenzó a desenrollar la conversación sin quitar esa sonrisa peculiar de su rostro. Dijo que sabía de todos sus sufrimientos, de su casa humilde, de la falta de comida, de la sed que la castigaba. Y, sin rodeos, le hizo la propuesta. Él podría acabar con todo aquel sufrimiento en un abrir y cerrar de ojos. La plantación brotaría verde y abundante de nuevo. El pozo brotaría agua cristalina. Su casa se transformaría en un palacete y ella nunca más sentiría el dolor de la escasez. Doña Isabela no parpadeó. La oferta parecía un sueño, pero el mal presentimiento solo aumentaba. Él extendió la mano, y en la palma de ella, doña Isabela juró haber visto un puñado de monedas de oro que brillaban como el propio sol. El señor Fortuna garantizó que todo aquello sería suyo. Bastaba una pequeña cosa a cambio. La viejecita apretó la cruz de madera que llevaba en el cuello, sintiendo el calor de la fe allí. Ella sabía, en el fondo de su corazón, lo que él quería. Él quería su fe, la fe que la mantenía de pie incluso en medio de aquel desierto. Y para doña Isabela, aquello era innegociable, era lo más precioso que tenía. Con voz firme, pero tranquila, doña Isabela miró bien a los ojos del señor Fortuna, que ahora parecían un poco más oscuros. Ella dijo que su riqueza no estaba en las monedas de oro, ni en las casas grandes, sino en la paz que llevaba dentro del pecho, en la esperanza de un día mejor que la fe en Dios le daba. Dijo que no cambiaba la promesa del reino de los cielos por ninguna fortuna terrenal, por grande en que fuera. La sonrisa del señor Fortuna vaciló por un instante.
Un hilo de ira pasó por su rostro, casi imperceptible. Pero él no se rindió. Por el contrario, parecía que la negativa solo lo instigaba aún más. Cambió la táctica. Empezó a hablar de la soledad. Dijo que ella no necesitaba vivir aislada en aquel fin del mundo, que podría tener amigos, vecinos, una comunidad entera a su alrededor, siempre dispuestos a ayudar y a hacer compañía. Señaló el silencio que envolvía su casa, la ausencia de voces. Doña Isabela sintió un nudo en el corazón, porque la soledad era, sí, una carga pesada para una anciana, pero ella sabía que la verdadera compañía venía de otro lugar. El señor Fortuna pintó un cuadro tentador: fiestas, risas, la casa siempre llena de gente que la amaría y la admiraría. Todo eso sin que ella necesitara hacer esfuerzo alguno, sin tener que preocuparse por su propia salud o por quién la cuidaría en la vejez. Era solo aceptar su ayuda, darle la espalda a la fe, que según él solo le traía sufrimiento y soledad. Doña Isabela sintió el golpe. La idea de tener gente cerca, de no sentirse más tan sola, era una tentación y tanto, principalmente para una mujer que ya estaba en su edad. Pero ella se acordó de todas las veces en que, incluso sola, sentía la presencia de algo más grande. Recordó las oraciones que la calmaban en los momentos de mayor desesperación, el atardecer que la llenaba de gratitud, incluso cuando no tenía nada en la mesa. Le respondió: al señor Fortuna que la verdadera compañía venía de la paz interior, de la conexión con lo divino, y que esa conexión nadie, ni siquiera él, podría robar. Dijo que prefería la soledad con su fe que en medio de multitudes sin su alma. La sonrisa del hombre desapareció por completo. La atmósfera se volvió pesada, casi sofocante. El aire parecía más denso y el olor a tierra seca dio paso a un olor extraño, medio metálico, medio dulzón. El señor Fortuna ya no sonreía. Sus ojos ahora brillaban con una intensidad fría y su postura antes relajada se volvió tensa. Ya no intentó persuadir con palabras bonitas. Su voz se convirtió en un susurro ronco, lleno de una autoridad sombría que intentaba intimidar a doña Isabela hasta lo más profundo de su fe. Empezó a enumerar todas las desgracias que podrían venir: enfermedades, más sequía, la pérdida de todo lo que ella aún tenía. Pero doña Isabela, por increíble que parezca, no sintió miedo. En lugar del terror, una calma profunda se apoderó de ella. Era como si una fuerza invisible la envolviera y la protegiera de toda aquella oscuridad. Miró al señor Fortuna con una compasión sincera, casi piedad. Para ella, aquel hombre no era un monstruo, sino un alma perdida, atrapada en su propia oscuridad. Ella le recordó que la vida, por más dura que fuera, siempre traía consigo la esperanza, y que la fe no era un escudo contra el dolor, sino un faro que guiaba a través de él. El señor Fortuna, que parecía estar seguro de la victoria, perplejo ante la serenidad de doña Isabela. Había usado todas sus artimañas, las promesas de riqueza y compañía, las amenazas de desgracia, y nada parecía afectar a aquella mujer anciana. Su poder, que se manifestaba a través de la desesperación ajena, no encontraba eco en ella. Era como si su fe fuera un escudo invisible que repelía cualquier ataque, cualquier maldición. Estaba acostumbrado a ver a las personas ceder, doblegarse ante las dificultades y las tentaciones. Pero doña Isabela era diferente. La derrota comenzó a dibujarse en el rostro del señor Fortuna. Su forma, antes tan impecable y controlada, parecía empezar a disolverse. Los bordes de su silueta se volvían un poco más borrosos. Resopló, un sonido casi inaudible, pero que llevaba toda su frustración e ira. Se dio cuenta de que no había brecha, no había grieta en la fe inquebrantable de aquella mujer. Era como intentar apagar el sol con un soplo. Inútil, sin efecto alguno. Ya no tenía más argumentos ni artimañas que
usar contra ella. Y entonces algo extraño sucedió. El aire empezó a cambiar, ya no seco y denso, sino con una ligera humedad, un frescor casi imperceptible, una brisa suave, venida de la nada. Tocó el rostro de doña Isabella, alejando el calor sofocante. El señor Fortuna, antes tan imponente, se encogió un poco, como si el brillo de la fe de ella lo estuviera quemando. Aquel hombre sombrío, que parecía tener control sobre todo, estaba visiblemente perdiendo la fuerza. Doña Isabella solo observaba con la misma calma de antes, sabiendo que su fe era la verdadera fortaleza allí. Fue en ese exacto momento, cuando el señor Fortuna parecía a punto de desaparecer en el aire, que las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Primero, tímidas, casi como un aviso. Después, más fuertes, transformando el polvo en pequeños charcos, lavando la sequedad del suelo y del alma. El agua resbalaba por el rostro de doña Isabella, mezclándose con las pocas lágrimas de alivio que no pudo contener. Era una lluvia que no venía solo del cielo, sino de algún lugar profundo, como si su fe hubiera abierto las compuertas de lo imposible. El señor Fortuna, con un último resoplido de furia e impotencia, se desvaneció por completo, desapareciendo como humo en el aire mojado. Doña Isabella se quedó allí, sintiendo la lluvia lavar no solo la suciedad del camino, sino también el cansancio de los largos días de sequía y la tensión de aquella visita inesperada. Extendió las manos hacia el cielo, dejando que las gotas cayeran en su palma abierta, una sensación que hacía mucho tiempo no experimentaba. No era una lluvia torrencial, pero era suficiente para mojar la tierra sedienta, para prometer vida nueva. El olor a tierra mojada subió en el aire, un aroma que para ella valía más que todo el oro del mundo, porque era el olor de la esperanza renovada, de la promesa cumplida. Ella no tenía duda. Aquella lluvia era la respuesta a sus oraciones, a su fe inquebrantable, y no al poder sombrío del señor Fortuna. Él quería su alma, su devoción, pero ella se mantuvo firme. Era como si la propia naturaleza estuviera respondiendo a la pureza de su corazón. Lentamente, el charco de agua frente a su casa comenzó a crecer, y ella sabía que era la señal de que el pozo finalmente volvería a brotar agua. Una paz que no sentía hacía mucho tiempo invadió su pecho, una paz que venía de la certeza de haber hecho la elección correcta. Los días que siguieron fueron de una reconstrucción silenciosa y llena de gratitud. La lluvia continuó cayendo, suavemente, empapando la tierra, haciendo que los primeros brotes verdes aparecieran donde antes solo había polvo. El pozo volvió a tener agua, cristalina y abundante, y doña Isabella pudo beber, regar su pequeña huerta e incluso compartir con los pocos vecinos que de lejos venían a ver el milagro que sucedió en aquellas tierras. Ella sabía que la lucha no había terminado del todo, que la vida en el campo siempre traía sus desafíos, pero algo dentro de ella había cambiado para siempre. Su fe, que ya era gigante, salió aún más fortalecida de aquel encuentro. Doña Isabella, hoy, es un ejemplo vivo de que la verdadera riqueza no se compra, no se negocia y no se pierde. Su historia, contada de boca en boca en aquellas cercanías, se convirtió en una leyenda de fuerza y devoción. Ella aún vive en su casita simple, cultivando su tierra con el mismo cariño de siempre, pero ahora con un brillo diferente en los ojos. Las marcas de la sequía aún están en la tierra, pero la memoria de aquel día y la certeza de su fe inquebrantable son la prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza siempre encuentra un camino para brillar.